Amen. Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Last week we started our series on discovering your gift. La semana pasada empezamos con la serie Descubriendo tus dones. And today we will continue on this subject. Y hoy vamos a continuar con esta misma materia. But let's say a word of prayer before we begin. Oremos antes de empezar. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. As we open your word tonight, Así como abrimos tu we palabra, pray that you would open our hearts, te pedimos que tú abras nuestros corazones. help us understand your purposes, Ayúdanos a entender tus propósitos, the grace that each one has received, la gracia que cada uno ha recibido, the gift you have put in us, el don que tú has puesto en nosotros, so that we can edify the body of Christ para que podamos edificar el cuerpo de Cristo and fulfill your purpose for y our poder life. completar nuestro propósito en nuestras In vidas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos, Amen. Amén. Amen. So tonight we're going to talk about, or we will continue talking about how to identify spiritual gifts. esta noche vamos a continuar en cómo identificar los dones espirituales. Some of it will be review, Algunos va a ser un repaso. and the reason is we want to make emphasis on the different categories. Queremos hacer énfasis en las diferentes categorías. But as we go week by week, Cuando vayamos avanzando semana por semana, we will get more into detail into each gift. vamos a hablar con más detalle de cada don And then we'll talk about how these things apply in the church, y cómo se aplican estas cosas en la iglesia, how they apply in the family, cómo se aplica en la familia, how they apply maybe in our job. cómo se puede aplicar en el trabajo. And at the end of everything, we'll have a survey that everybody will fill out. Al final vamos a tener una encuesta que todos van a llenar And it will give you an indication where your main motivational gift is. donde le va a indicar cuál es el don motivacional que usted tiene. So for now, we're going to keep things in general terms Por ahora vamos a mantener todo en términos generales so that everybody would understand the different categories. para que todos puedan entender las diferentes categorías. Amen? And Amen. so we will also, at the end of every session, allow for questions. Al final de cada sesión vamos a tener una sesión de preguntas And I'll leave it open so that we can record the questions also. y vamos a dejarlo abierto para también grabar las preguntas. Amen. So you have your handout tonight. Hoy tienen el papel en la mano. And so the first part says the purpose of spiritual gifts. En la primera parte dice el propósito de los dones. The purpose of spiritual gifts. El propósito de los dones Our espirituales. God is a God of purpose. Nuestro Dios es un Dios de propósito. And as we understand the purpose of God for everything, Y así vayamos entendiendo los propósitos de Dios para cada cosa, then it can go to its full potential. entonces puede llevarse a su potencial máximo. So when you read the Bible, Cuando ustedes leen la Biblia, it's not just a collection of different facts. no es una recolección de hechos, It's not just information. no es solamente información. When you study the Bible that way, Cuando ustedes estudian la Biblia de esa manera, you can become a very religious se person, pueden convertir en una persona muy religiosa, but you never fulfill the purpose of God. pero nunca llegan a completar el propósito de Dios. And so there can be a big church Puede haber una gran iglesia that they all know the Bible very well, de que todos saben la Biblia muy bien, but they're not moving forward in the purpose of God. pero no se están moviendo hacia adelante en el propósito de Dios. The people are learning a lot, La gente está aprendiendo mucho, but they're not being discipled. pero no están siendo discipulados. Because discipleship is not the accumulation of information. Porque el discipulado no es la acumulación de información, It's the maturing of the spiritual person. es en realidad la madurez de la persona espiritual. And that can only happen in the purposes of God. Y eso solamente puede pasar dentro del propósito de Dios. So many of the things that we will discuss in these meetings Muchas de las cosas que vamos a discutir en estas reuniones can be taken out of context pueden sacarse fuera de contexto and used in the church or in ministry, y pueden usarse en la iglesia o en el ministerio but not in a way that's in line with the purposes of God. de una manera que no están alineados con el propósito de Dios. So I hope you understand what I'm saying. Espero que entiendan lo que yo estoy explicando. So all these things are with a purpose, Todas estas cosas tienen un propósito and they're not to make you famous. y no es para hacerlos famosos, It's to make God es famous. para hacer a Dios famoso. Amen. Amén. So the first part says La primera parte dice the purpose of spiritual gifts. el propósito de los dones. The purpose of spiritual gifts is for the building up of the body of Christ. El propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo.
Write it down, Jonathan. Escríbelo, Jonathan. The purpose of the spiritual gifts is for the building up. That's the first blank. El propósito de los dones o de los dones espirituales es para la edificación Of the body of Christ. del cuerpo de Cristo. Then it continues. Luego continúa, Also, through using spiritual gifts, también usando los dones espirituales, the Christian is able to experience the joy el cristiano es capaz de disfrutar del gozo of seeing God work through them in the service of others. de ver a Dios trabajando a través de ellos en el servicio de otros. And there's some reference verses underneath. Hay unas referencias, unos versículos de referencias al pie. As we discussed last week, there's 3 categories of gifts. Como discutimos la semana pasada, hay 3 categorías de dones. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 Corintios capítulo 12, that's the verse that you see there. es el versículo que ustedes ven ahí, It says there are different kinds of gifts, but the same Spirit. dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Different kinds of service or ministry, but the same Lord. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Now, to each one, Ahora, para cada uno, the manifestation of the Spirit is given se le da la manifestación del Espíritu Santo for the common good. para el bien común. To each one. A cada uno. Say with me, to each one. Digan a cada uno. Everybody has something from God Todos tienen algo de Dios, because it says to each one. porque dice a cada uno. And the purpose of that is for the common good. Y el propósito es para el bien común. Amen? Amén. Now, here's the 3 categories. Aquí están las 3 categorías. A, motivation gifts. A, los dones motivacionales. A, motivation gifts. A, los dones motivacionales. These are the working or motivation gifts describe, or the working or motivation gifts describe what moves you to perform your function in the body. Los dones de motivación describen lo que te mueve para funcionar en el cuerpo de Cristo. Those are the motivation gifts. Esos son los dones de motivación o And motivacionales. that's where we begin, Y así es que se empieza. because this is the baseline or the strong area. Esta es la área fuerte o la base. And most people have one Y la motivational gift. mayoría de las personas tienen un don And motivacional. that's the main reason that moves them to serve God. Y esa es la razón principal que los mueve a servirle a Dios. B, manifestation gifts. B, los dones de manifestación. Manifestation gifts. Los dones de manifestación. The manifestation gifts are the operation of the Holy Spirit's work in our lives Los dones de manifestación son la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas and in the lives of others y en la vida de los demás, as He reveals His method así como Él vaya revelando su método or His response to our need. o su respuesta a nuestras necesidades. In other words, the Holy Spirit manifests these gifts En otras palabras, el Espíritu Santo manifiesta estos dones through us a través de nosotros to respond to a need. para responder a una necesidad. So it goes from something internal to something that is external. Entonces viene de algo interno que se convierte en algo que se manifiesta externo. That's why they're called manifestation gifts. Por eso se llaman dones de manifestación. C, C, yeah, so on B, the second line on B is reveals. la segunda línea en el B son Ese es revela. se revela, La palabra es, revelar. yeah. Here. Los dones van a través de nuestra vida revela sus métodos o respuestas a nuestras necesidades. He reveals his method.
That's on B. revela sus métodos. En el B. In A, the second line is moves. En el A, la segunda línea es mover. Son los que mueven a uno para cumplir Exacto. su función en servicio en la iglesia. Everybody good? ¿Todos bien? Okay, let's go to C. Vamos al C. Ministry gifts. Los dones de ministerio. Now, these are the three categories. Estas son las tres categorías. Motivation gifts, Los dones de motivación, manifestation gifts, los dones de manifestación and ministry gifts. y los dones de ministerio. It says the service or ministry gifts are those gifts which tell what ministry one would function within. Los dones de ministerio o servicio son aquellos que muestran el cual ministerio deberíamos estar Funcionando. funcionando. Es la palabra que va en el C. Function. Now let's talk a little bit about the motivation gifts. Vamos a hablar un poco sobre los dones de motivación. Each person has a motivational gift or a motivation gift. Cada persona tiene un don de motivación. This is the motivation factor for his or her ministry. Es el factor de motivación para su ministerio. And those gifts are described in Romans 12, Y esos dones se describen en Romano 12, from verse 3 to verse 8. del 3 al 8. But let's just give you a general idea Vamos a darle una idea general about what these gifts represent. acerca de qué representan estos dones. First, we have the prophet. Primero tenemos el profeta. And the prophet is one who sees things in black and white terms. El profeta es aquel que ve las cosas en una manera gris, No, blanco y negro. blanco y negro. Perdón. A prophet sees things in black and white terms. El profeta ve las cosas en términos de blanco y negro. B, the one who has the gift of serving. B, el don de servicio. This is someone who wants to meet physical needs, Es aquel que quiere cumplir con las necesidades físicas, físicas. que quiere suplir necesidades físicas. O sea, que ve una necesidad física, they see a physical need Ven una necesidad física and they want to do something about it. y quieren hacer algo al respecto. That's a person that has that motivation of serving. Es aquel que tiene el don de servicio. C, teaching. C, enseñanza. This is a person who wants to verify truth. Es aquel que quiere verificar la verdad. Verify truth. Verifica la verdad. Quiere verificar la verdad. D, encouraging De exhortar. or O exhorter. exhorta. Yeah. D is encouraging. Exhorta, alienta. It could also be exhorter. Puede ser exhortador. Similar words. Palabras similares. Exhortar o alentar. They want to give you steps of action. Quieren dar pasos de acción. They want to give you steps of action. Quieren dar pasos de acción. Quieren darte. Darte. They want to give you. Ujú. Quiere darte o darles pasos de acción. E, giving. E, el don de dar o repartir. This person Esta persona has the ability to gather and distribute income.
tienen la habilidad de reunir y repartir bienes. The ability to gather and distribute income. La habilidad de obtener y repartir bienes. F, administration. F, el que preside o dirige o administración, Can sometimes be substituted with the word leadership que puede a veces sustituirse con la palabra liderazgo or organizational. o organizacional. Has the ability to see the overall project or picture Tiene la habilidad de ver la totalidad del panorama or the proyecto. o del proyecto. Got it? Yeah, they can see the vision. Yeah. Puede ver la visión. That's an administrative gift or Ese leadership es gift. un don de administración o de liderazgo. And then the last of the motivational gifts is mercy. Y el último de los dones es misericordia. They want to meet emotional needs. Quiere suplir las necesidades emocionales. They want to meet emotional needs. Aquel que tiene don de misericordia quiere suplir las necesidades emocionales. All right, so let's review them real quick. Vamos a repasarlos brevemente. Wisdom, Sabiduría, the prophet el profeta, perdón, is somebody that sees things black and white. son aquellos que ven las cosas blanco y negro. That means there's no middle ground. En otras palabras, no hay Término medio. término medio, no hay gris. Somebody that's in a little bit of sin, Es una persona que está en un poquito de pecado and the prophet says y el profeta dice, that person's not even saved. esa persona ni siquiera está salva. They're radical. Son radicales. I'm not saying that's a good thing, Yo no digo que eso sea una cosa buena, but they have that sensitivity. pero tienen esa sensibilidad. They're very sharp with the sword Son bien agudos con la espada, because sin repels them. porque el pecado les repele, Hypocrisy repels them. la hipocresía les repele. The one who has a gift of service Aquel que tiene don de servicio is the guy who mows their neighbor's yard. es aquel que le corta la grama al vecino. Is the one that stays after church to clean the coffee pot so the pastor doesn't have to do it. Es aquel que se queda después del culto para limpiar la cafetera para que el pastor no lo tenga que hacer. They want to meet physical needs. Ellos quieren tomar en cuenta las necesidades físicas que hay. And I'll watch your kids so you can go to church. Dicen, yo te cuido los niños para que tú vayas a la iglesia. So this is their mindset. This is how they see everything. Esa es su mentalidad, así ven todo. The teacher El maestro doesn't believe anybody. no le cree a nadie. He's suspicious about everybody that preaches Es sospechoso de todo el que predica until he can verify it in the Bible, hasta que puede verificarlo en la palabra, until he can see whether or not it's true. hasta que puede verificar si es verdad o no. And he's frustrated because other people don't want to learn. Y se frustra porque los demás no quieren aprender, So because they have that gift of teaching, porque tienen ese don de enseñanza. they want to verify the truth. Quieren verificar la verdad And they're always learning. y siempre están aprendiendo And they always want to teach what they learned to other people. y siempre quieren enseñar a otros lo que han aprendido. And then they're frustrated because people aren't interested. Y entonces se frustran porque la gente no está interesada. The encourager or the exhorter, El exhortador o el alentador, he wants to help you move forward. ese quiere ayudarte a que te muevas hacia adelante. He wants you to have a better marriage. Quiere que tengas un mejor matrimonio. And he wants to teach you 10 things that he did in his marriage that helped him. Y él te quiere enseñar 10 pasos que él hizo en su matrimonio y que le ayudó a él. He's not a teacher. Él no es un maestro, He's exhorting you. él te está exhortando, But he's using a manifestation gift pero está usando un don de manifestación or a ministry gift o un don de ministerio to fulfill his desire to exhort you.
para cumplir su propósito de exhortarte. So they always are helping people move forward. Entonces siempre están ayudando a la gente a que se muevan adelante. So when they come to Bible study, Entonces cuando vienen a los estudios bíblicos, they're learning information están cargándose de información so that they can help other people, para poder ayudar a los otros, to help them grow spiritually. para que puedan crecer espiritualmente. That's the encourager. Ese es el exhortador o alentador. Then, Luego what's the next one? tenemos el repartidor o el que da. The one who gives. Aquel que da The one who has that grace from God as a giver, tiene la gracia de Dios para dar and then they get very frustrated y se sienten frustrados when other people don't feel the same way that they do. cuando los demás no se sienten de la misma manera que ellos. They're like, we need to raise money Ellos son los que siempre están diciendo, tenemos que juntar dinero for this project. para este proyecto. And then when nobody gives enough money, he gets frustrated. Entonces cuando no dan dinero, entonces se siente frustrado. They also learn how to administer money well. Y también aprenden a administrar el dinero bien. They want to have money so that they can help others. Quieren tener dinero porque quieren ayudar a los So otros. sometimes God gives them a special ability, Entonces a veces Dios le da un don espiritual o Una habilidad. una habilidad especial, or sometimes they have to learn that ability o tal vez tienen que aprender esa habilidad so that that motivation to give para que esa motivación de dar will be done the right way. se haga de la manera correcta. So they learn how to save money, Entonces aprenden a ahorrar dinero, how to live without debt, aprenden a vivir sin deuda, how to make more money cómo hacer más dinero so that they can give more, para poder dar más, so they can solve people's problems and the problems in the church para poder resolver los problemas de los demás y los problemas de la iglesia through that motivation of giving. a través de esa motivación de dar. The one who, the next one, administration, El próximo, que es la administración o Or the- el que preside or the one who has that leadership o el que grace, tiene el liderazgo, this is a person this is the one that you want to put in charge. este es el que tú quieres poner en el cargo. So we say, okay, we're going to have a weekend of evangelism in Tropical Park. Entonces usted dice, bueno, vamos a tener una semana de evangelización en el Parque Tropical. We need a sound system. Necesitamos un sistema de sonido. Somebody needs to call the musicians. Alguien tiene que llamar a los And músicos. let's go do it. Vamos a hacerlo. And so the person that has the gift of administration or leadership Aquel que tiene el don de administración o de liderazgo is a good person to put in charge es una buena persona, un buen candidato de ponerlo a cargo, because he'll call everybody. porque llamará a todo el mundo, He'll make sure everybody shows up. va a asegurarse de que todos vayan, He'll remember to bring invitations to the church. va también a recordarse de traer invitaciones a la iglesia, He'll bring a gift for everybody that gets saved in the park. incluso trae regalos para aquellos que se van a salvar van a ser salvos en el parque. He'll put signs up in the event. Va a poner también letreros en el parque. And he'll have a team ready to clean up after everything's over. Incluso va a tener un equipo de limpieza cuando todo termine. How many know that we need leaders in the church? ¿Cuántos saben que necesitamos líderes en la iglesia? Amen. Amén. Some people want to serve. Algunos quieren servir, So they just say, tell me what I need to do. entonces solo dicen, dime lo que tengo que hacer. And so the person that has this gift will help projects get done. La persona que tiene este don va a ayudar a que los proyectos se cumplan. They have a vision of how it has to be done. Tienen una visión de cómo tienen que ser las cosas. Amen. And then the Amén. last one is mercy. Y el último es la misericordia, el don de misericordia. This person is worried about meeting emotional needs. Esta persona se preocupa para cumplir con las necesidades emocionales. They're not worried about the strong Christians that are serving God in church. Ellos no se preocupan por aquellos cristianos que están fuertes en la iglesia sirviendo. They notice the one that didn't come to church. Ellos se dan cuenta de los que no vinieron a la iglesia. They worry about the ones that sit in the back and they're very shy. Se preocupan por aquellos que se sientan atrás y son bien tímidos. They go and they give them a hug. Van y le dan un abrazo. They notice when somebody's crying. Se dan cuenta cuando alguien está llorando And so they approach them and they try to minister y to se them. le acercan y le tratan de ministrar. This is a very important gift. Este es un don muy importante, But we'll need to balance all of these gifts. pero tenemos que balancear todos estos dones And we'll talk about that later on. y vamos a hablar de eso más adelante. All these gifts have an aspect that brings balance. Todos estos dones tienen un aspecto que traen balance And that balance is important. y ese balance es importante.
Otherwise, the gifts will be used out of balance De otra manera, esos dones se van a usar fuera de balance and they don't edify the body y no edifican el cuerpo and they can create problems. y pueden crear And we'll problemas. talk about how to bring balance to each one of these Y gifts. vamos a hablar sobre cómo traer balance a todos estos dones. In 1 Corinthians chapter 12, En Primera de Corintios capítulo 12 we read a list of the manifestation gifts. leemos una lista de los dones de manifestación. And 1 Corinthians 12 from verse 7 to verse 11. Primera de Corintios 12 del 7 al 11. And these are the gifts, Y estos son los dones. the 9 gifts of the Holy Spirit. Los 9 dones del Espíritu. Number 1, wisdom. El número 1 es la sabiduría. B is knowledge. B es el conocimiento. C is faith. C es la fe. I'll go slow so you can fill these out. Voy a ir despacio para que puedan llenar. Wisdom, knowledge, and faith. Sabiduría, conocimiento y fe. D is healing. D es la sanidad. E is miracles. E, milagros. We're not talking about Pastor Ruby's wife, No estamos hablando de la esposa del pastor Ruby, even though she's a gift. aunque ella es un regalo. F is prophecy. F es profecía, This is the gift of prophecy. el don de profecía. This is not the motivational gift to be a prophet. No es el don motivacional de ser profeta. G is discernment. G es discernimiento, Discernment. discernimiento. H is tongues. H es lenguas. And I is interpretation of tongues. Y en la I tenemos la interpretación de lenguas. Those are the 9 supernatural manifestation gifts of the Holy Spirit. Estos son los 9 dones del Espíritu Santo que son sobrenatural. Esos son los 9 dones sobrenatural del Espíritu Santo. And later we'll connect the dots to let you see how all of these relate to one another. Luego vamos a ver cómo todos ellos se relacionan unos con otros. Then there's the ministry gifts. Entonces están los dones de ministerio. And these are in Ephesians 4:11 through 13 Esos están en Efesios 4 del 11 al 13 and 1 Corinthians 12:28. y Primera de Corintios 12, 28. First one is apostle. El primero es apóstol. This is one sent forth from the church. One sent forth Este es from the uno church. enviado a la iglesia, por la iglesia. por la iglesia. One sent forth from the church. Ministry gifts, A. One sent forth from the church for a specific Christian service. Uno que es enviado desde la iglesia con una misión o servicio específico. Uno que es enviado Por la iglesia. ¿O desde la iglesia? desde la iglesia. Uno que es enviado, okay. B, the prophet, B, el profeta, what? enviado. Apóstol, uno que es enviado. Sígame, no se pierdan. En la A, apóstol, uno que es enviado desde la iglesia con una misión o servicio específico. B is prophet. B, profeta, He is a proclaimer of God's message uno que es proclamador del mensaje o propósito de Dios, primarily among Christians.
principalmente entre cristianos. A proclaimer of God's message primarily among Christians. Uno que es proclamador del mensaje o propósito de Dios principalmente entre cristianos. C, evangelist. En la C, evangelista, A proclaimer of God's message uno que proclama el mensaje de Dios primarily to non-Christians. principalmente a los no creyentes. Got it, Jonathan? I want to see your paper afterwards. En la C, uno que proclama el mensaje o propósito de Dios principalmente a los no creyentes. D is pastor, D, pastor, one who oversees uno que sobrevé o que vela o supervisa and cares for the needs of Christians. y cuida por las necesidades de los cristianos. Uno que vela y cuida por las necesidades de los cristianos. Our example is Jesus, he is the good shepherd. Nuestro ejemplo es Jesús, el buen pastor. E is teacher, E, maestro, one clarifying and preserving truth. uno que clarifica y preserva la verdad. Uno que clarifica y preserva la verdad. One clarifying and preserving truth. F is worker of power, F, hacedor de milagros. one who performs supernatural deeds. Usado por Dios para hacer cosas sobrenaturales. One who performs supernatural deeds. Es aquel usado por Dios para hacer cosas sobrenaturales. We're going down the list of ministry gifts. Estamos en los dones ministeriales o de ministerio. G is healing, G, don de sanidad. one who exercises the gift of healing. Uno que ejerce el don de sanidad. The gift of healing. El don de sanidad. H is helper, H es el ayudante o el que ayuda. one who assists leadership to minister to the weak and needy. Es aquel uno que se asiste al liderazgo para ministrarle a los necesitados y a los débiles. Yeah. Uno que asiste al liderazgo para ministrarle a los débiles y a los necesitados. I is administrator. En la I tenemos el administrador. This is one who guides and directs the local church. Es uno que guía y dirige en la iglesia local. Guides and directs the local church. Guía y dirige la iglesia local. And J is tongues. En la J tenemos las lenguas, el don de lenguas. One who is a speaker of various languages. Uno que habla en diversas lenguas. Now we want you to keep these categories Queremos que mantenga estas categorías that you might refer to them in the future, para que puedan hacer referencia en el futuro, but we'll show you how all the three categories relate to one another. pero les vamos a enseñar cómo las tres categorías se comunican unas con otras, se relacionan una con otra. But now we have 4 questions that are very common questions in these meetings. Tenemos 4 preguntas que son 4 preguntas comunes en estas reuniones And we want to discuss them and make sure we're clear.
y queremos discutirlas y estar seguro de que estamos claros. The first one is, does one person or can one person have all the gifts? La primera pregunta, ¿puede una persona tener todos los dones? So we generally say that you can have several, En general podemos decir que pueden tener varios, but no one has all the gifts. pero no todos tienen todos los dones. Nadie tiene todo. Nadie tiene todos los dones o ninguno tiene todos los dones. You can have several, Puede tener algunos dones, but no one has all the gifts. pero no todos los dones. We said last week why that is. Y explicamos la semana pasada por qué. Because it brings us together in unity. Porque nos trae a todos en unidad. It helps us need one another Nos ayuda a necesitarnos los unos con los otros and work together y trabajar juntos in the body of Christ en el cuerpo de Cristo to fulfill the purposes of para God. poder cumplir con el propósito de Dios. Amen. Amén. B, can you lose your gift? B, ¿puedes perder tu don? No, they are always with us. No, los dones siempre están con nosotros. They are irrevocable. Son irrevocables. They are part of the Holy Spirit inhabiting our life. Son parte del Espíritu Santo que habita en nuestra vida. They are irrevocable. Son irrevocables. And they're part of the Holy Spirit inhabiting our life. Y son partes del Espíritu Santo habitando en nosotros. Now, I have seen people who thought they lost their gift Yo he visto personas que creen que han perdido su don because of this use, por causa de este uso, because of this uso. por causa del This is desuso. what we call atrophy, A esto le llamamos atrofia. like a muscle that's not being used, Como un músculo que no es usado, it becomes weaker. se pone débil. So these gifts have to be exercised Estos dones tienen que ser ejercitados and they have to increase. y tienen que aumentar. If you atrophy Si hay atrofia, because you're not fellowshipping, porque no se están congregando, you're not serving God, no están sirviendo a Dios, it's not that the gifts disappear, no es que el don desapareció, but it becomes practically useless. pero prácticamente es inservible. They become weak Se convierten en algo débil and they look like they disappear, y pareciera que han desaparecido, but they never disappear. pero nunca desaparecen. All you have to do is get reconnected with God's purpose, Todo lo que tienes que hacer es reconectarte con el propósito de Dios and God will help you revive those gifts. y Dios te ayudará a revivir esos dones. Did you want to say something? ¿Quería decir algo? Yeah. Aviva el fuego que está en ti. Paul told Timothy, revive that fire that's in you. Pablo le dijo a Timoteo que reviviera el fuego que estaba en él. C, how does sin affect the gift and the gifted? En la C, ¿cómo puede afectar el pecado a los dones? Sin quenches and grieves the Holy Spirit. El pecado apaga el don del Espíritu. Y entristece. Is it one blank or two? It's two, but it's not entristece, the word is it's another word. Yeah, one of the words is entristece. El pecado apaga y entristece el Espíritu Santo. Quenches and grieves the Holy Spirit. And this hinders our ability to exercise our spiritual gifts. Y esto entonces hace daño como nosotros ejercitamos los dones del Espíritu. Esto impide nuestra habilidad para ejercer nuestros dones espirituales. Sin quenches and grieves the Holy Spirit. El pecado apaga y entristece el Espíritu Santo. And D, Y D, how do I develop my specific gift or gifts? ¿cómo puedo desarrollar más dones o talentos específicos? The shorter answer is get involved. La respuesta más corta es involucrarse. Do the ministry that you have the opportunity to do, Sirve en cualquier ministerio que puedas and your gifts will become evident. y los dones se harán evidentes. I remember that as I was growing up in the church, Recuerdo que cuando crecí en la iglesia, I would volunteer for everything. yo me hacía voluntario para todo. If there was a special guest coming to preach, Si venía un invitado especial, I would tell the pastor, I'll pick him up at the airport. yo le decía al pastor, yo los recojo al aeropuerto.
And then on the drive back to the church with the special guest, Y cuando regresaba con el invitado hacia la iglesia, they were imparting wisdom to me. ellos me estaban impartiendo sabiduría, They were helping me grow spiritually. me estaban ayudando a crecer I would espiritualmente. volunteer to organize the chairs after church. Yo también me voluntariaba para organizar las sillas después del culto And I would hear the leaders having conversations. y oía a los líderes teniendo And I'm conversaciones. picking up the chairs and I'm listening. Y yo recogía las sillas, pero estaba prestando atención, And I oía, was learning. y estaba aprendiendo. So as you take opportunities to serve God, Cuando tienes oportunidad de servir a Dios, these are moments where you are being involved estos son momentos que estás involucrado and your giftings will become more clear. y tus dones van a estar más claros And you will become more efficient at learning how to use your gift. y vas a ser más eficiente en cómo usar tus dones. So being available to serve God, Entonces, estar disponible para servir a Dios, that is the most important part. esa es la parte más importante. Like Paul said, Como dijo Pablo, somebody plants the seed, uno planta la semilla, another one waters the seed, a otro riega la semilla, but God is the one that gives the growth. pero Dios es que da el crecimiento. But we have to be in God's garden. Pero tenemos que estar en el huerto, en el jardín de Dios. That's where we get the water. Ahí es que tenemos el agua. And that's where we bear fruit for the kingdom Y of ahí God. es que damos fruto para el reino de Dios. We'll stop there for tonight. Vamos a parar ahí por esta noche. Do we have any questions? ¿Tenemos algunas preguntas? Any doubts? ¿Algunas dudas? Yeah, John? Yeah, the prophet. Yeah. El profeta ve blanco y negro, es la pregunta. This is one of the motivational gifts. Esto es uno de los dones It's motivacionales. a special grace from God. Es una gracia especial de Dios. And it gives you a certain sensitivity Te da una cierta sensitividad to help the church grow. para ayudar a la iglesia a crecer. That sensitivity is a special discernment Esa sensitividad es un discernimiento especial that causes you to see sin very clearly. que te causa ver el pecado muy, muy claro. And so somebody says, well, I'm doing this, but Y la gente uno te puede decir, bueno, yo estoy viendo eso así, así, así. and God loves me how I am. Y dice, bueno, Dios me ama como yo soy. The person who has that grace of prophet Aquel que tiene ese don de will say, profecía. that's a dangerous thing that you're doing. Y le puede decir, esto es algo muy peligroso lo que estás haciendo. That can bring destruction to your life. Eso puede traer destrucción a tu You're vida. opening the door to the devil. Tú estás abriendo la puerta al diablo. You better get away from that Mejor que te apartes de eso before it's too late. antes de que sea muy So you tarde. have that concern about the person's soul. Entonces tienes esa carga por el alma de esa And you persona. understand the seriousness of sin Y tú entiendes la seriedad del pecado and how dangerous it can be if you're a Christian and you compromise. y lo peligroso que es si eres cristiano y te comprometes. So you take out your sword, Entonces tú sacas tu espada, the word of God, la palabra de Dios, and you use that to tell people y tú usas eso para decirle a la gente or to cut people's heads off. o para cortarle la cabeza a la gente. And that's the problem with the person that has the grace to be a prophet. Y ese es el problema de aquellos que tienen la gracia de ser profeta, They can misuse the gift que pueden mal usar el don and become very judgmental people. y convertirse en personas que juzgan fácilmente. So you have to learn how to restore Entonces también tienes que aprender a restaurar, because you can't just chop somebody up. porque tú no puedes cortar a la gente, You have to help them get back on their feet. también tienes que ayudarlo a ponerse de pie. And you have to learn how to speak the truth in love Y también tienes que aprender a hablar la verdad en amor, because the truth can hurt. porque la verdad duele. And so if you bring it with love, Pero si la traes con amor, you can use that gift as a prophet tú puedes usar el don de profeta to help people change their lives para que las personas cambien su vida without them feeling like you're just being judgmental. sin la necesidad de que ellos se sientan que lo estás juzgando. That's a special gift that the church needs Eso es un don especial que la iglesia necesita, because today the world is very mixed in with the church. porque hoy en día el mundo está ligado con la iglesia. And so these prophets of God, they can see clearly what is of God, what is not of God. Y estos profetas de Dios pueden ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios And fácilmente. they help people perceive their sin and their worldliness. Y ellos ayudan a que la gente puedan ver su pecado en el mundo. But they're not called to be pastors, Pero ellos no están llamados a ser pastores, usually, usualmente, because their churches will be empty. porque entonces las iglesias estarían vacías.
because they're always beating the people up. porque siempre le están dando a la gente. Amen. So these are motivational gifts, but they Eh, have different manifestations. A estos son dones motivacionales, pero tienen diferentes manifestaciones. Right. She said there's a difference between the prophet and the gift of prophecy. Hay una diferencia entre el don de profecía y el profeta. Right. So the gift of prophecy is one of the manifestation gifts. El don de profecía es uno de los dones de So manifestación. a pastor can have the gift of prophecy. Entonces un pastor puede tener el don de profecía. A teacher can have the gift of A prophecy. un maestro puede tener el don de profecía. An exhorter can have the gift of Un prophecy. exhortador puede tener el don de A profecía. prophet can have the gift of prophecy. El mismo profeta puede tener el don de profecía. Yeah, sometimes the prophecy means to proclaim truth, the truth of God. La profecía significa proclamar la verdad. But sometimes it has to do with somebody's personal life. También algunas veces tiene que ver con la vida personal So de a alguien. person with, for example, I went to one church and everybody came to see this person who was a prophet. Una vez fui a una iglesia y todos vinieron a ver a alguien que era un profeta. And it was this woman from Germany. Era una mujer de Alemania. And so the church was full. La iglesia estaba llena. She came to the front with the Bible. Ella se presentó adelante con su Biblia. I think she read one verse from the Bible. Yo creo que leyó un solo versículo de la And Biblia. then she said, if you want a prophecy, come. Y después dijo, si quieren una profecía, venga. And the altar filled with people. Y el altar se llenó de gente And she was giving specific words. y estaba dando palabras específicas. You're having trouble in your marriage. Tú tienes problema en tu matrimonio. God is going to help you. Dios te va a ayudar. God has a new job for you. Dios tiene un nuevo trabajo para ti. So don't be surprised if you get fired this week. No te sorprendas si te despiden esta semana. You have an infection in your toe. Tú tienes una infección en tu pie. Listen to your doctor. So it was very specific things. Eran cosas muy específicas. And so at the end of the meeting, the pastor came to me. Entonces, al final de la prédica o del culto, el pastor vino donde mí He said, how did you like the prophet? y me preguntó, ¿cómo te gustó el profeta? I said, she's not a prophet. Y le dije, ella no es una profeta. She is a sister in Christ with the gift of prophecy. Ella es una hermana en Dios que tiene un don de profecía. And that's two different things. Son dos cosas diferentes. Amen? Yeah, he said that hace 40 años, like 40 years ago, in the churches that he was associated with, you could not mention apostles or prophets or the gift of speaking in tongues. See? But over time, they become more open. But with time, con el tiempo se han ido abriendo. Yes. Right. He says that prophets were people that lived a long time ago, but nowadays people can have the gift of prophecy or the gift of discernment or something else. Los profetas eran aquellos que vivieron en algún tiempo atrás, pero hoy en día podemos ver este don manifestándose y podemos ver el don de profecía en cada uno de nosotros. Yeah, so the body of Christ is divided in two. El cuerpo de Cristo está dividido en dos. Cessationists, Los sensacionalistas, perdón, perdón. cesacionistas, What? cesacionistas, Cesacionistas. the people who say that the apostles and the prophets have ceased. A aquellos que dicen que ya los pastores, apóstoles y Y los profetas profetas han han cesado. cesado And the gifts of the Holy Spirit have ceased, y que los dones del Espíritu han cesado and that was only for back then. y que eso era solamente para aquellos tiempos So that's part of the belief of the body of Christ. y que eso era parte del cuerpo de Cristo, And- de la creencia del cuerpo de Cristo. And the other part of the body of Y Christ la otra parte del cuerpo de Cristo says, no, God is the same yesterday, today, and forever. dice, no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nowhere in the Bible does it say that those things will cease. No, ninguna parte en la Biblia dice que estas cosas iban a cesar. And so
they believe that you can be an apostle today. Entonces sí creen que puedes ser un apóstol hoy, You can be a prophet today. que puedes ser un profeta hoy, You can see miracles and people speaking in tongues today. que puedes ver milagros y gente hablando en lenguas hoy. Because from the day of the book of Acts, when the Holy Spirit was poured out, Porque como dice en el libro de Hechos, donde se derramó el Espíritu Santo, till today, hasta el día de hoy, those things have not ceased. esas cosas no han cesado, They've been continual. han continuado. There has not been an interruption, No ha habido una interrupción, except when the church went through the dark ages. solamente cuando la iglesia pasó por la era oscura, La edad es es media. edad media. And then a lot of things ceased, Muchas cosas cesaron, including baptism incluso el bautismo, and including salvation. incluso la But salvación. that was just a dark period for the church. Pero eso fue un tiempo oscuro para la iglesia. But these things have been restored again, Pero estas cosas han sido restauradas the way they always have been. como antes. What happened is in the 1970s and 80s, Lo que pasa es que en los años 70 y 80, through the apostolic movement, a través del movimiento apostólico, or the apostolic reformation they call it, o como la reforma apostólica, everybody became an apostle. todo el mundo se convirtió en un apóstol. Everybody was a prophet. Todos eran profetas. And it brought a bad thing to the church. Trajo algo muy malo a la iglesia. These titles and these positions were Todo- abused. Todos estos títulos y todas estas posiciones fueron abusados. So there are countries today Y hay países que hoy en día where they don't want to use the word apostle, que no quieren utilizar la palabra apóstol, even though they have acting apostles, a pesar de que tienen apóstoles activos, because they want to distance themselves porque quieren distanciarse from the misuse of that title. del mal uso de ese título. But it doesn't mean that there aren't apostles Pero today. no quiere decir que no hay apóstoles hoy en día. But most true apostles, Pero los apóstoles verdaderos they don't call themselves no apostles. se llaman a sí mismos apóstoles. Most true bishops, Los verdaderos obispos, obispos they don't call themselves bishops, no se llaman a sí mismos obispos, but they're fulfilling that role. pero están cumpliendo con el rol. And so we're not a cessationist church. Nosotros no somos una iglesia cesacionista. We believe that the power of the Holy Spirit is active today. Creemos que el poder del Espíritu Santo está activo hoy en día. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Amen. One more. Go ahead. And then we'll pray after this. Yes. That's right. He's using the example of the Lord's Supper when Paul was discussing how we must judge the body of Christ correctly, and that's why many people are weak and sick. Está usando la parte de la última cena donde Pablo hace referencia de que muchos estaban Débiles débiles y enfermos, enfermos y muchos y mueren mueren because they don't discern the body of porque Christ. no disciernen el cuerpo de Cristo. So that means that if you don't have the right perspective about the body of Christ, Esto quiere decir que si no tienen la perspectiva correcta del cuerpo de Cristo, you will not have the right connection with the body of Christ. no vas a tener la conexión correcta con el cuerpo de Cristo. And then the life of God is not flowing through you. Entonces la vida de Dios no está fluyendo en ti. So you will suffer sickness and you will die. Entonces puedes sufrir enfermedad y puedes morir. But it's not just talking about physical, Pero no está solamente hablando físicamente, it's talking about spiritual. también está hablando And so how espiritualmente. many Christians do we know ¿Cuántos cristianos conocemos that think they don't need the church, que creen que no necesitan la iglesia? and that idea brings them to spiritual death? Y esa idea los trae a la muerte espiritual. Amen? Amén. So God wants to connect us in the body of Christ, Dios quiere conectarnos en el cuerpo de Cristo that we will be active members in the body. para que seamos
miembros activos del cuerpo. And that's why understanding your spiritual gift is so important. Por eso es que entender su don espiritual es tan importante. Amen. Let's stand up and close in prayer. Vamos a pararnos y a ponernos de pies y a cerrar en oración. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We thank you because each one of us has received a special grace Te damos gracias porque cada uno de nosotros ha recibido un don especial, una gracia especial, that we might glorify you in the church para que te podamos glorificar en la iglesia and outside of the church. y fuera de la iglesia. Help us to understand these things, Ayúdanos a entender estas that we can cosas fulfill your purpose. para que podamos completar nuestro propósito. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos everybody says. y todos decimos